Bueno, muy bien. Soy Rob Tacklin. Soy empleado senior en Civitas Strategies y estoy muy emocionado de estar hablando de esto con ustedes esta noche. Voy a ir bastante rápido porque tenemos mucha información y realmente quiero que estos próximos 56 minutos cubran mucha información para ayudarlos con sus negocios, tanto como sea posible, ¿sí? Pero antes de eso, una breve advertencia. La información aquí contenida ha sido preparada por Severus Strategies y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Severus ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación y vigencia. La publicación y distribución de la información no tiene la intención de crear y la recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. Queda expresamente prohibida la reproducción de esta información y la grabación de este contenido. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. Si tienen preguntas, por favor, pónganlas en el chat, ¿sí? Y Melinda puede contestarlas por allí. Si yo las veo en el chat, las contesto yo también, ¿sí? Así que en la medida de lo posible, si esto se adecua al contenido, nosotros vamos a estar contestando. Así que si tienen una pregunta, por favor, la pueden poner en el chat. También, si están tomando notas, que recomiendo que lo hagan, me gustaría que tengan una sección en sus notas de ideas futuras. Porque, ¿qué pasa? A veces uno escucha algo que le genera una idea, ¿no? O quizás les hace pensar en algo que tengan que hacer después. Bueno, lo pueden dejar ahí en esa sección de ideas futuras. De esa manera que ustedes pueden mantenerse enfocados en lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Eso lo dejan para después. Para quien tiene la mano levantada, por favor, le pido que ponga su comentario o pregunta en el chat. Muchísimas gracias. Bueno, así que en la conversación de hoy vamos a hablar sobre el crecimiento, ¿sí? Sobre cómo expandir al futuro su empresa. Y cuando hablamos de ese crecimiento, esa expansión, el crecimiento y la expansión son cosas distintas para distintas personas. Y nosotros vamos a hablar de cómo expandir su empresa, su negocio, porque hay quienes piensan que el crecimiento implica tener más vínculo con las familias, a veces implica aumentar las ganancias en la empresa o para otras personas puede ser expandirse o tener una franquicia. Y hoy específicamente vamos a hablar sobre cómo hacer crecer su empresa, de manera que quizás tengan una expansión en su lugar de trabajo actual o de tener otras ubicaciones. También vamos a hablar de la posibilidad de hacer que su negocio crezca de manera que les brinde ganancias a través de quizás líneas de negocios un poco menos tradicionales. Asimismo, vamos a darles un proceso sobre cómo expandirse. Vamos a hablar de cómo mirar el flujo de caja, cómo mirar su presupuesto y ver cómo eso afecta sus decisiones. Y vamos a hablar de cómo identificar formas de acceder al capital que necesitan, ya sea para invertir ahora o quizás para esperar hacia futuro, ¿sí? Yo sé que hay mucha información para cubrir el día de hoy, pero vamos a tratar de cubrirla toda, ¿sí? Para luego escuchar sus recomendaciones, sus preguntas y su retroalimentación, ¿sí? Todo lo que quieran decir lo ponen en el chat. Entonces, cuando nosotros hablamos de expandirse, hay algunas cosas beneficiosas y algunas contraindicaciones, ¿sí? Ampliar su negocio de cuidado infantil puede ser una gran estrategia a largo plazo para aumentar la productividad, para aportarles más ingresos y, lo que es más importante, para ofrecer un cuidado de calidad a más niños. O sea que nosotros queremos ayudarlos a tener mayor impacto, básicamente, sobre esos niños y sobre estas familias. Sin embargo, hay un riesgo, porque a veces las pequeñas empresas crecen demasiado rápido o avanzan sin la estructura y la capacidad necesarias para poder ejecutar esa expansión correctamente. Entonces, si ustedes están pensando en hacer crecer su empresa, les recomendamos que primero sigan los 5 pasos que vamos a presentar hoy para decidir si están preparados para expandirse y cuándo expandirse, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de los pasos iniciales esenciales que tienen que seguir antes de emprender el proceso de expansión, ¿sí?
Primero, tienen que hacer una evaluación exhaustiva de las operaciones actuales. Es importante realmente asegurarse de que el negocio funcione de manera fluida y eficiente antes de considerar una expansión. Yo, por ejemplo, recuerdo un prestador en el pasado con el que yo estaba al que yo le estaba brindando asesoramiento, que estaba muy entusiasmada por hacer crecer su empresa, quería hacerla crecer rápidamente, pero de lo que no se había dado cuenta, que yo lo vi, es que cuando mirábamos su presupuesto, es que realmente ella recién estaba empezando a cubrir todos sus gastos. Entonces, si había un niño que se iba del programa, ella ya iba a quedar en un embrete financiero. Entonces, para que ella se expandiera, realmente lo que iba a estar haciendo era multiplicar un problema, ¿sí? Entonces, nosotros con ella empezamos a pensar en formas de que su negocio realmente pudiera crecer de a poco hasta poder expandirse más. Ahora, también es importante mirar el mercado, ¿sí? Es importante, obviamente, que ustedes investiguen el mercado y evalúen la demanda en el mercado, entendiendo qué está buscando el mercado. O sea, si ustedes quieren expandirse en el lugar donde están, o bien cubrir otra ciudad y tener una ubicación en otra ciudad, es importante ver realmente qué otra oferta hay y cuál es la demanda en ese mercado o en otros. Y también es importante que ustedes reflexionen sobre su propia preparación personal para afrontar esta expansión, porque obviamente en los negocios hay riesgos y cuando ustedes expanden su negocio y lo hacen crecer, obviamente esto implica mucho trabajo, no solamente a nivel físico, sino emocional, psicológico y financiero. ¿Sí? Hay muchísimas cosas que ustedes tienen que hacer cuando ustedes quieren abrir otra ubicación o expandirse. Y claro, todos tenemos roles distintos, ¿no? Somos todos hijos, somos todos familiares. Hay personas que también son propietarios de negocios y tienen hijos o están casados. Y claro, todos tenemos múltiples roles que tenemos que cubrir en nuestra vida. Y si mientras que estamos manejando todos esos roles también estamos expandiendo nuestro negocio, también sabemos que va a haber un impacto en nuestros roles y nuestros vínculos. Entonces hay que ver si uno está preparado a nivel personal para cubrir las necesidades de esta expansión, más las de los roles que uno ya tiene. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de una expansión demasiado rápida? Bueno. Primero que todo tenemos las tensiones financieras, que son una gran preocupación. Si ustedes se expanden de forma muy rápida, van a requerir una inversión inicial considerable en instalaciones, en equipo, en personal, en mercadeo, y si sus ingresos no aumentan al mismo ritmo que sus gastos, pueden encontrarse en una situación complicada de flujo de caja, ¿sí? Y eso podría poner en riesgo no solo los planes de expansión que tengan, sino también la totalidad de su negocio, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes consideren el aspecto financiero a medida que piensan en expandirse. También puede ser muy desafiante mantener la calidad, porque otro riesgo es el posible deterioro de la calidad. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden estar en dos lugares a la vez, no pueden cubrir todo a la vez. Entonces, si ustedes son la razón por la cual la calidad es tan buena en su negocio, de alguna manera ustedes tienen que encontrar una forma de replicar ese nivel de calidad liderada por otra persona. Obviamente que podemos hablar de cómo hacer eso, pero cuando nosotros hablamos de liderazgo, lo que la gente más nota es lo que uno hace, ¿sí? O sea, nosotros no podemos controlar lo que las personas hacen o dicen, pero nosotros podemos controlar lo que nosotros hacemos y decimos, ¿sí? Y cuando hablo de la calidad y cuando hablo de la cultura de la calidad en el lugar de trabajo, hay una persona que me gusta citar, que es el doctor Viktor Frankl, que es superviviente del Holocausto, que perdió a toda su familia durante el Holocausto judío. Y es un hombre que
fue golpeado, vivió una situación imposible, siendo abusado, pasando por hambruna. Era un hombre que realmente estaba muy deprimido y no quería seguir sobreviviendo en esas condiciones, pero un día se dio cuenta de que él no podía controlar ese entorno hostil, pero podía controlar cómo definía las cosas y dijo, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio está la libertad del hombre para elegir. ¿Y qué es lo que hizo con esa libertad? Bueno, él identificó que si él podía decirse a sí mismo, bueno, yo respiro, yo estoy vivo, yo puedo ver, es un buen día. Entonces, cuando él hacía eso, lo que le pasaba en el día no importaba. Él podía seguir definiendo el día como un día bueno. Y él compartió este concepto con otras personas y generó más conciencia en las personas para que pudieran reconocer que podían redefinir lo que estaban viendo y experimentando. Y eso, a su vez, llevó a que más personas sobrevivieran. ¿Por qué comparto esto? Bueno, porque ustedes tienen dos círculos, ¿no? El círculo de la influencia, que es el más pequeño, y el de la preocupación, es el que está más afuera. El de la influencia es el que uno puede tener un impacto sobre él, ¿sí? Las cosas sobre las que uno puede tener impacto. Y el otro círculo es de las cosas que están fuera de nuestro control, cosas que sí nos pueden preocupar, como la política, la religión, o los desastres naturales o eventos. O en este caso, por ejemplo, lo que está por fuera, no sé, empleados, el empleado que habla, ¿no? O los padres a los que no les gusta una regla o una cierta tarifa que ustedes tienen. Bueno, ustedes no pueden controlar eso, ¿sí? Pero ustedes pueden tener influencia sobre esas cosas en base a cómo ustedes lideran. Y es por eso que yo hablo de esto, de este espacio de la decisión. Ustedes pueden de alguna manera, compartir esta idea con otras personas y de esa forma replicar la calidad del trabajo que ustedes hacen y pueden empezar a replicar la calidad del trabajo. Quizás ustedes están aquí hoy en esta conversación y quizás la calidad de su negocio no está donde ustedes quieren, quizás quieren que mejore. Bueno, para eso tienen que empezar por ustedes. Y parte de eso es hacer lo que uno dice que va a hacer. De esa manera uno empieza a tener mayor influencia sobre las personas, porque uno hace lo que dice que va a hacer. Bueno, otro riesgo es la falta de cumplimiento con las regulaciones y con los requisitos, ¿sí? Aquí no hablamos solamente de la cultura, sino que hablamos de cumplir con la necesidad de tener licencias o con el programa de alimentos, digo, son todas cosas que están reguladas. Entonces, quien esté a cargo de su ubicación actual, cuando ustedes quieran expandirse, realmente cubra los requisitos de esas regulaciones y que todo el mundo se adhiera a ellas. Eso también es importante y creo que se condice con cómo ustedes abordan esas regulaciones. Si ustedes no se adhieren a las regulaciones, tampoco ustedes van a estar mostrándole a sus empleados que quieren que lo haga si ustedes están expandiendo y no están prestando atención a ese centro. Entonces, deben comunicar a sus empleados la importancia de cumplir con esas cosas. Ahora, ustedes con lo que dicen y lo que hacen también están sentando una pauta. O sea, ustedes comunican cosas con las decisiones que toman día a día. Y finalmente tienen que mirar la sobresaturación del mercado. Si ustedes están considerando expandirse, hay que pensar en esto, ¿no? Y siempre hay que mirar antes de saltar, ¿sí? Antes de dar ese salto, por ejemplo, hacia otra ciudad. Porque recuerden, siempre que ustedes quieran abrir un negocio, es muy probable que en ese lugar ya haya un negocio parecido. Ya va a haber alguien, por ejemplo, que esté brindando cuidado infantil, ¿sí? O sea, ustedes no están creando un mercado nuevo. Ahora, si están entrando a un mercado y en ese mercado
En cada esquina hay un centro de cuidado infantil, quizás está demasiado saturado, salvo que esos, no sé, abran 4 horas al día y ustedes abren todo el día. Entonces, quizás, bueno, ahí no hay una saturación de mercado porque están cubriendo una demanda que no está cubierta. Lo que importa aquí es que ustedes tienen que identificar cuáles son los riesgos, ¿sí? Y uno de los mayores indicadores para el éxito es que uno sabe cuál es su objetivo, que uno identifique los obstáculos para lograrlo y que uno cree un plan para abordar los obstáculos. O sea, primero hay que conocer el objetivo, después hay que identificar los obstáculos para lograr el objetivo y luego hay que planificar qué van a hacer cuando aparezca ese obstáculo. Si ustedes logran hacer estos 3 pasos, entonces van a poder reducir la probabilidad de que los afecten esos riesgos, van a poder mitigarlos y van a poder entonces sobreponerse a esos obstáculos cuando aparezcan. O sea que si no se llevan nada de esta charla, por lo menos llévense eso, ¿sí? Porque es tan simple como esto. Hablemos ahora de los 5 pasos para planificar la expansión. Primero hay que evaluar la demanda. Es muy importante saber si su negocio de cuidado infantil tendrá la demanda necesaria para apoyar el crecimiento, ¿sí? Si realmente hay otros centros en ese espacio o no. Ustedes tienen que saber si hay realmente gente que necesite ese cuidado infantil. El segundo paso tiene que ver con considerar las necesidades de personal, pensando en las necesidades de personales que van a requerir para su negocio. El paso 3 es desarrollar una imagen clara de las finanzas, entendiendo eh, qué implica invertir en esta ubicación y si realmente va a haber un retorno de la inversión. El paso 4 es elaborar un plan empresarial que implica básicamente definir objetivos, identificar los riesgos y obstáculos y crear un plan. Y el paso 5 es acceder a capital para apoyar el crecimiento. Ese capital lo pueden obtener habiendo ahorrado o bien obteniendo un préstamo, ¿sí? Y vamos a hablar ahora de cada uno de estos pasos específicamente. Uno de los factores más importantes para el crecimiento, obviamente, es tener familias que necesiten ese cuidado, ¿sí? Ustedes tienen que asegurarse de tener el nivel de inscripción que necesitan para proporcionar los ingresos necesarios para mantener el crecimiento antes de comenzar el proceso de expansión. Y una de las cosas que nos diferencia de los animales es nuestra capacidad de hacer metacognición, de redefinir cosas, como decía el doctor Frankl. Es nuestra capacidad de imaginar cómo sería la vida si cambiáramos algo. Y antes de empezar incluso a dar los pasos que necesitan para tener un centro, para obtener capital, hay que hacerse algunas preguntas. ¿Tenemos una lista de espera? ¿Vamos a estar en una ubicación nueva en la que haya una lista de espera? Si la respuesta es sí, bueno, sigamos para adelante. Eso es un buen indicador de que la expansión es una buena idea. La pregunta es, si quizás al lugar a donde uno va, quizás uno llama a centros, no sé, a 8 prestadores y todos tienen listas de espera y todos están en el mismo lugar. Bueno, quizás es una buena idea expandir hacia ese lugar. Tiene sentido. Si tienen tiempo para hacerlo, pueden intentarlo, claro. Entonces, si ustedes no tienen más cupos y todo el tiempo les hacen pedidos y tienen una lista de espera, bueno, eso es una señal de que la expansión puede tener sentido. Luego hay que ver si hay realmente una demanda, ¿sí? Para el tipo de atención que piensan ofrecer. Aunque la lista de espera les da una buena idea de la demanda, puede que no les diga sobre todo el tipo de servicios que se demandan. Por eso hablen con familias actuales para entender si estarían dispuestos a formar parte de un programa ampliado, por ejemplo. O si ustedes piensan en ir a otra ubicación, si ellos están dispuestos a conducir, no sé, 15 minutos más para llegar a ustedes. Y
Si ustedes están abriendo, por ejemplo, otra ubicación en otra parte de la ciudad, o si van a pasar de ser un centro que está en el hogar a un centro más grande, tienen que pensar que capaz que la ubicación no es buena para la familia en la lista de espera. Es importante entenderlo. Y otra cosa importante es entender de dónde vienen estas familias, ¿sí? Si ustedes tienen familias en la lista de espera, por ejemplo, que vienen todos de una cierta industria o de un cierto empleador, asegúrense de que esa industria siga en el lugar y que tenga un historial de estar en esa ubicación y no tenga planes de reubicarse. Por ejemplo, no hace tanto Amazon despidió a muchísimas personas. Entonces quizás hay un centro de distribución cerca de donde están ustedes. Si hay muchos despidos, bueno, es un problema. Mientras que si están por crear un centro de distribución donde están, bueno, eso puede ser importante para su negocio. Pero ustedes tienen que entender estas cosas sobre estas organizaciones que los rodean y sobre la infraestructura que posiblemente permanezca en ese lugar. Todo eso es muy importante, ¿sí? Y finalmente hay que preguntarse si el plan de crecimiento se ajusta a las necesidades de la comunidad. Ustedes pueden, obviamente, más o menos ir tomando la temperatura a la demanda antes de emprender la planificación, hablando con la familia sobre sus necesidades, viendo qué quieren las familias en la lista de espera e incluso hablando con otras personas de la comunidad. Pueden, por ejemplo, ponerse en contacto con las familias o pedir al personal que participe en la charla. Incluso pueden usar Google Analytics. En Google Analytics, de hecho, pueden pagar unos pocos dólares y presentar un formulario y las personas pueden responder a ese formulario, ¿sí? Para darles información. También está la oportunidad de ser parte de grupos de Facebook y hacer preguntas en algunos foros, ¿no? Como en un foro de mamás de San Antonio o mamás con hijos en X lugar, ¿no? Digo, estos no son grupos reales, pero digo, pueden buscar grupos y hacer preguntas en esos grupos también. Por ejemplo, preguntar, ¿ustedes necesitan de un centro de cuidado infantil? Bueno, luego otro paso es determinar la necesidad de servicios y ver si necesitan tener más personal. ¿Sí? Si ustedes quieren trabajar en otro horario, más allá de 9 a 5 o de 6 a 6 o 6 a 4. Bueno, tienen que ver de tener más personal. Si quieren expandir el horario, tienen que tener más personal. Tienen que cuidarse a ustedes mismos para después no pasar por un agotamiento. Quizás necesitan más personal o quizás, bueno, pueden decir, parte del personal queda aquí, otra parte se va a la otra ubicación. También tienen que pensar en quién vive en esa área que pueda trabajar en la nueva ubicación. Cuando pensamos en personal, también es importante identificar las necesidades para que ese personal quede capacitado, ¿sí? Ustedes tienen que ver si les van a estar pagando por las capacitaciones, cuánto les van a estar pagando por hora. Digo, todo ese dinero lo tienen que tener, ¿verdad? Incluso antes de abrir el centro, para hacer unas semanas de capacitación. E incluso tienen que tener el dinero para pagar los salarios durante mínimo 3 meses. O sea que quizás para eso necesiten un préstamo. Y también tienen que considerar el costo el mercadeo para atraer a los empleados en una nueva ubicación. ¿Y dónde pueden reclutar a estos empleados? Bueno, les voy a dar 3 ideas. Por un lado, pueden buscar a personas que se graduaron recientemente, que quizás están buscando un nuevo comienzo. También pueden buscar en personas que trabajan en puestos de mucho estrés, como en las fuerzas del orden público,
personas que trabajan en los servicios de emergencia, donde hay mucha rotación, porque son trabajos de mucho estrés, de mucho riesgo. Y finalmente, pueden buscar a estudiantes universitarios que están trabajando en el área del cuidado infantil o de la educación, pero que no tienen claro qué quieren hacer cuando se gradúen, ¿sí? Estas son distintas formas entonces de reclutar personal, ¿sí? Y si quieren saber más, pueden encontrar más información en nuestro sitio de Dical, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en encontrar el personal más idóneo, tenemos que escribir no solamente una descripción del trabajo, sino un anuncio detallado. Y tenemos que saber que cuando nosotros estamos buscando captar nuevo personal, que ese personal le venga a nosotros por los motivos correctos, ¿sí? O sea, el trabajo que nosotros les brindamos tiene que ser una solución a un problema que no sea financiero, ¿sí? Y es por eso que yo mencionaba a estos grupos que les mencioné. Por ejemplo, gente que está a punto de jubilarse, por ejemplo, o estudiantes que viven en su hogar, ¿no? Que quizás no necesitan necesariamente dinero, ¿sí? Porque claro, si ustedes van a estar pagando un salario mínimo o $10 por hora, claro, sabemos que la persona no va a vivir de eso. Entonces, el tema financiero no tiene que ser el problema que la gente quiera cubrir, ¿sí? Tienen que ser personas que quizás no necesiten ese dinero, ¿sí? Entonces, el paso 2, como les decía, tiene que ver con considerar sus necesidades de personal, ¿sí? Y ustedes tienen que buscar, encontrar el personal adecuado, buscando que tengan la mentalidad correcta. Para que tengan la mentalidad correcta, su misión tiene que ser clara. También pueden tratar de reclutar a maestras y maestros de escuela. Pueden también hablar con asociaciones de maestros, pueden ir a eventos de esas asociaciones para, por ejemplo, escuchar de la posibilidad de encontrar a maestros que se están por jubilar y que están buscando un nuevo capítulo. Hay que recordar que cada nueva persona que ustedes contratan es una pieza crítica en su negocio, ¿sí? Entonces, expándanse en la medida que encuentren a las personas correctas. Luego el paso 3 tiene que ver con tener una visión clara de las finanzas, es decir, entender cómo están parados a nivel financiero. Si ustedes buscan expandir su negocio y no tienen una posición financiera sólida, pueden terminar pasando por mucha presión para generar ingresos suficientes para sobrevivir. Y eso puede hacer que eventualmente el negocio termine fallando. Por eso es muy importante cuidar las finanzas. Ahora, uno a veces no sabe lo que no sabe. Yo recuerdo trabajar con un prestador que pasó de trabajar en el hogar a crear un centro grande. Tenía mucho éxito y ella todo el tiempo contrataba gente nueva, ¿sí? Y llegó un momento en el que ella se dio cuenta de que ella resulta que no estaba pagando impuestos, ¿no? Ella tenía una 1099 por todos los empleados, porque lo hacía todo el mundo, y no pagaba impuestos. Y terminó debiéndole $150.000 de impuestos al IRS. Y claro, ¿cuál es la moraleja aquí? Que bueno, lamentablemente cometió un error, ¿sí? Ella estaba cobrando muchísimo en su área y lamentablemente ella de todas formas no tenía los ingresos finalmente que quería porque, ¿qué pasa? Le estaba pagando a la IRS. Entonces, esta es un ejemplo claro de la necesidad de entender nuestras finanzas. Y a veces, bueno, para eso necesitamos de la perspectiva de otra persona, ¿sí? Y de tener un presupuesto. Y si no tienen un presupuesto,
pídanle a ChatGPT que les cree un presupuesto en Excel que puedan completar, ¿sí? Para su empresa. En base a eso, ustedes pueden ver cuál es su flujo de caja y pueden ver si hay alguna forma de pronosticar cuánto dinero van a gastar y cuánto dinero va a entrar en la empresa. Y después de generar este tipo de documentos, pídanle a alguien que los vea también, ¿sí? Ahora, vamos a hablar un poco de la diferencia entre flujo de caja y el presupuesto, ¿sí? Quiero que piensen en el presupuesto como una guía, ¿sí? Ustedes pueden imaginar qué cosas debería haber en su presupuesto, ¿verdad? Bueno, el flujo de caja es efectivamente lo que sucede cuando uno sigue el presupuesto, ¿sí? Esto es básicamente la forma en la que uno está haciendo la predicción del dinero que entra y sale mes a mes. Mientras que el flujo de caja nos permite saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Si nosotros miramos las diferencias entre una cosa y la otra, miremos este ejemplo. Por ejemplo, durante los primeros 6 meses del año, un prestador tiene un presupuesto con $12.000 en ingresos y 8.000 en gastos. Es bien simple. Las cosas parecen ir bien, pero al final de 6 meses, el prestador va a tener $4.000 de ingresos, ¿sí? O de ganancia. Pero vamos a mirar el flujo de caja para el mismo periodo. Cuando miramos ahora este flujo de caja en enero, si ustedes miran aquí, este proveedor recibe un reembolso por un subsidio. O sea que los ingresos no llegan hasta marzo y mientras tanto los gastos son los mismos todos los meses. Entonces, acaba teniendo ganancias de $4.000 al final de 6 meses, sí, pero durante 2 meses ella está endeudada y quizá fuera de negocio porque no puede pagar sus facturas. Entonces, por mucho apoyo que uno reciba para ampliar el negocio, eso va a costar dinero adicional de alguna manera, ya sea mediante el pago de préstamos o invirtiendo directamente su propio capital en el negocio. O sea que ustedes deberían ser conscientes de cuánto gastan y de cuánto ingresa por mes para entender cuál va a ser la carga, ¿sí? Porque los resultados de no entender esto podrían ser devastadores realmente. Hablemos ahora del paso 4, que es crear un plan de negocio, ¿sí? Ustedes quieren, obviamente, asegurarse de identificar un objetivo, ¿sí? Ustedes tienen que lograr que lo que ustedes quieren lograr sea realista. Tienen que ver cómo van a conseguir a las familias, a los niños que necesitan para generar ingresos. Tienen que ver si tienen el personal necesario para hacer un éxito y si tienen todos los permisos y licencias necesarios para abrir a tiempo. También quieren asegurarse de disponer de un buen flujo de caja durante al menos el primer año. De esta manera van a poder seguir pagando sus cuentas. Si ustedes tienen un plan escrito con un presupuesto claro, no solamente van a tener un camino para crecer, sino que van a ver dónde es necesario que tengan que prestar más atención o tener más dinero. El simple hecho de escribir este plan, simplemente este hecho, va a mostrarles cuáles son los objetivos que tienen que pautarse y cuáles son los pasos que tienen que llevar adelante. Cuando hablamos de crear el paso, lo primero que tenemos que ver es la propuesta de valor. La propuesta de valor implica responder a la pregunta ¿por qué yo? ¿Sí? Y esto es un paso muy importante, es el por qué, es por qué están haciendo lo que están haciendo, ¿sí? Si hay algo que ustedes aman hacer y que saben hacer bien y por lo que les pagan, vale la pena hacerse.
Pero obviamente siempre va a haber dificultades, siempre va a haber desafíos, no todo va a ser color de rosa, ¿sí? Las cosas a veces no salen como las planificamos, pero cuando sabemos el por qué, y el por qué es más importante que el qué, uno logra el éxito, ¿sí? Porque uno ahí tiene la energía y tiene la capacidad mental y tiene la predisposición para cumplir con la misión, para hacer lo que uno quiere hacer, ¿sí? Porque ese por qué es más grande. A ver, si ustedes están aquí hoy, ustedes ya son parte de ese grupo selecto que tiene la paciencia de cuidar, para cuidar de los hijos de otras personas. Así que felicitaciones por eso. Eso ya de por sí es un obsequio. Ahora, para que ustedes les paguen por ese don que tienen y para que ustedes puedan tener un negocio exitoso que luego les permita retirarse de manera cómoda, van a tener que asegurarse de que el negocio sea sólido, ¿sí? Y no va a ser sólido si no evalúan su situación actual. Ustedes tienen que analizar el rendimiento de su negocio y ver si efectivamente sus ingresos y sus gastos se mantienen estáticos, ¿sí? A lo largo de todo el año o no. Si eso sucede, bueno, ahí hay un problema. Si ustedes no ven crecimiento en sus ingresos, mientras que sus gastos siguen subiendo, ustedes van a enfrentarse a un problema. Esto nos indica que algo realmente tiene que cambiar. Y mientras tanto, si ustedes se encuentran en esa situación, quizás necesitan de asesoramiento para ver por qué esto está pasando y también para poder hacer los cambios que tienen que hacer. A veces es difícil lograr esto por uno mismo y es por eso que yo también siempre los insto a obtener una perspectiva externa, ¿sí? De alguien que pueda mirar las cifras sin ningún tipo de emoción y diga, acá hay un problema, hay que hacer cambios", ¿sí? Es necesario obtener esa visión clara y transparente de su situación, me parece. Luego, el paso 3 es hacer un análisis FODA, que es de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de su negocio. A través del análisis FODA, pueden dividir los datos en 4 cuadrantes y si ven que un factor es positivo o negativo, y también pueden ver si el factor responde al presente o al futuro. Cuando nosotros pensamos en el análisis FODA, es importante usar la mayor cantidad de datos y hechos posibles para lograr llegar a conclusiones. Uno obviamente quiere siempre centrarse en las fortalezas, por ejemplo, como en las experiencias de buena calidad. Luego las debilidades pueden ser que, no sé, uno abre solo desde las 7 a.m. hasta las 4:30 y solamente trabaja una persona, ¿sí? O, por ejemplo, no aceptan niños menores de 1 año, ¿sí? Por cualquier motivo. ¿Cuáles son las oportunidades? Bueno, dependiendo de la demanda, quizás existe la oportunidad de trabajar en un horario menos tradicional, por ejemplo, para las personas en el sector del entretenimiento, como brindar servicios de cuidado en la noche o en los fines de semana, cuando hay bares o clubes nocturnos en los que la gente trabaja sin tener a nadie que cuide a sus hijos. Entonces, ¿qué pueden hacer? Bueno, quizás ustedes pueden brindar servicios en ese horario. Y una amenaza, bueno, son obstáculos que tienen que identificar y que tienen luego que elaborar un plan para abordar. Bueno, amenazas. Un ejemplo puede ser, no tengo suficiente energía para abrir desde las 6 hasta las 8. Bueno, sos un ser humano, ¿se entiende? Si es una amenaza, ¿cuál es el plan? Contratar a otra persona. Contratar a alguien más para cubrir ese horario. Obviamente que ese contrato puede ser otra amenaza, ¿verdad? ¿Qué hacemos si no hace lo que yo hago? Bueno, hay que planificar para abordar esa nueva amenaza, ¿se entiende?
Claro que esto toma tiempo, claro que toma energía, claro que toma esfuerzo, pero luego de hacer eso, con alguien que nos asesore, vamos a estar mejor parados. Finalmente, el último paso es utilizar toda la información de los pasos anteriores para elaborar el plan. Ustedes van a hacer los primeros tres pasos y ahí obtendrán un esquema de cómo será su plan. Toda la información extraída se incluye en el plan y les va a dar a ustedes y a los posibles inversionistas una visión de cómo planea operar y mantener el negocio de cuidado infantil a flote. Ahora, nosotros hablamos del plan de negocio recién. Bueno, muchas veces ese plan de negocios les va a mostrar todo lo que necesitan para acceder al capital de inversionistas. Y una cosa que yo quiero mencionar cuando hablamos del plan de negocios es que deben asegurarse de pensar en todo el tiempo de trabajo y planificación antes de abrir. En el ejército, en el que yo ya tengo 19 meses de 19 años de antigüedad, cuando nosotros planeamos una misión, nosotros siempre pensamos en el punto final de la misión y trabajamos de allí hacia atrás. O sea, hay un libro que se llama Los siete hábitos de personas altamente eficientes, los siete hábitos de personas altamente eficientes, y el segundo es tener siempre el objetivo en mente. Y uno puede planificar desde ese objetivo final hacia atrás. Por ejemplo, yo quiero hacer una gran inauguración de mi centro, ¿sí? Para tener esa gran inauguración, antes de abrir, tengo que tener el personal necesario para abrir. Y antes de eso, tengo que capacitar al personal. Y antes de eso, tengo que trabajar en informar a las personas de que voy a abrir en septiembre para que se inscriban. Entonces, tengo que empezar ahora a decir, se viene algo nuevo, vengan y sean parte de esta nueva ola de educación, ¿sí? Y antes de eso tienen que tener un plan de mercadeo y antes de eso tienen que tener un presupuesto. O sea, todo lo que yo menciono tiene un costo, ¿sí? Entonces es muy importante planificar para ese crecimiento. Y si eso implica que uno quizás tiene que tener una deuda, bueno, quizás es importante hacerlo. Porque bueno, existe la posibilidad de acceder a capital para apoyar el crecimiento. ¿Sí? Una posibilidad es que ustedes ahorren, obviamente, ¿verdad? ¿No? Por ejemplo, ustedes quieren expandir una habitación. Quizás ustedes tienen su negocio en el hogar y ustedes quieren convertir su garage para dos automóviles en una habitación para para el servicio de cuidado infantil en el hogar. Y esta renovación completa cuesta $30.000 más 10.000 más que van a tener que pagar a los empleados para esas nuevas clases y después $5.000 para mercadotecnia. O sea, estamos hablando de $45.000 de inversión. Ahora, ahorrar eso les va a tomar 45 meses, imagínense. 45 meses son ¿cuántos años? Son como 3 años y medio de ahorro, ¿no? Son casi 4 años ahorrando que van a estar. Yo no sé contar muy bien, pero creo que más o menos son 4 años. Entonces, claro, ustedes están 4 años para lograr ahorrar lo que necesitan para expandir. Bueno, quizás está bien, no lo sé. O bueno, quizás ustedes pueden considerar obtener capital de otro lugar. Quizás pueden compartir su plan con familia y amigos y dicen, miren, quiero primero sacar algunos préstamos personales. Necesito $45.000. Este es mi plan. Estos son los ingresos que yo anticipo tener si tengo dos clases y todos me pagan $1.000 al mes y tenemos 20 inscripciones nuevas. Bueno, son $20.000 al mes.
O sea que yo puedo anticipar que voy a poder pagarte en un año el préstamo, o quizás en menos tiempo, en 8 meses. Bueno, sí, les va a tomar tiempo, obviamente, hacer todo lo que tiene que ver con la mercadotecnia, pero bueno, pueden obtener apoyo de amigos y familiares, pueden obtener una tarjeta de crédito comercial, una línea de crédito comercial, una caja de ahorro personal o perdón, empresarial, o pueden obtener préstamos a plazo. También. Cuando hablamos en particular de tarjetas de crédito y líneas de crédito, es importante siempre comparar las tasas de interés, obviamente. Hay una cosa importante que si todavía no le hicieron deben hacer, es buscar formas para tener más crédito, creando la tarjeta de crédito comercial dentro de su cuenta empresarial, para demostrar que son un negocio creíble, ¿sí? Ustedes pagan todos los meses, ¿sí? Y de esa manera van a tener una mayor credibilidad y aumentar su línea de crédito. ¿Por qué? Porque los negocios no tienen un puntaje de crédito como las personas, pero hay un historial de cómo utilizan el crédito y lo pagan, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes hagan todo esto, planifiquen y obtengan el capital, ahí ponen en marcha el plan de expansión. Ahora, si el proyecto involucra construcción, por ejemplo, tienen que encontrar contratistas profesionales. Y, por ejemplo, cuando hablamos de la construcción también depende del clima, por ejemplo. Hay algo que las personas a veces no anticipan, que es el hecho de que si ustedes van a estar construyendo una instalación nueva y tienen un contratista y crean todos los planes de ingeniería, por ejemplo, y de diseño, y llega diciembre, entre diciembre y febrero es posible que tengan demoras en la construcción dependiendo de dónde estén en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, investiguen bien también, busquen los mejores precios y vean cuál es el mejor momento para construir. También una vez que ustedes sepan la fecha estimada de apertura, pueden aumentar lo que tiene que ver con la campaña de mercadotecnia, ¿sí? Para que las familias sean conscientes de que están por abrir y de que pronto va a haber lugares disponibles en el programa, ¿sí? Y obviamente asegúrense de comunicarse con los organismos encargados de las habilitaciones para cumplir con todos los requisitos. Ahora, lo último tiene que ver con entender quién puede ayudarlos en el proceso de expansión. Obviamente que todos los caminos se hacen paso a paso. Y esos pasos a veces se dan más rápido si hay más personas que nos acompañan en el proceso, ¿sí? Como por ejemplo otras organizaciones, como la Administración de Pequeñas Empresas o SBA por sus siglas en inglés. Está la Cámara de Comercio Local, que también puede ayudarlos a encontrar contratistas y comparar sus precios. También los profesionales del sector bancario los pueden ayudar, ¿sí? A obtener fondos, ¿sí? Y hay algunos préstamos que a veces pueden tener apetito para un tipo de negocio en particular y posiblemente puedan brindarles ciertas líneas de financiamiento. También los abogados los pueden ayudar, ¿sí? Más que nada, si ustedes deciden crear un negocio junto con otra persona o si quieren, por ejemplo, adquirir un terreno. También los profesionales de impuestos son muy importantes y muy útiles porque, por ejemplo, imagínense que ustedes empiezan en el 2026 a comprar todo entre noviembre y diciembre. Y claro, y empieza el año que viene. Y bueno, ¿y qué hacemos con los gastos del 2026? Aunque abramos en 2020, abrimos en 2028 y empezamos a comprar en 2026. Bueno, un profesional de los impuestos puede decirles cómo guardar los documentos necesarios
para luego buscar las deducciones por esos gastos, incluso antes de haber abierto el negocio. Los profesionales de los impuestos realmente son muy buenos como recurso para obtener información sobre esto. También es necesario entender a las redes de colegas, ¿sí? Porque ustedes no son los únicos que trabajan en esta área. No tienen por qué reinventar la pólvora, ¿sí? Hay algo muy importante que hay que recordar, es que cuando trabajan con sus colegas, es importante tratar de compartir la información de contacto, porque muchas veces hay quienes están buscando retirarse e incluso uno puede comprarle su negocio. Quizás no es alguien que esté aquí en este momento, en esta llamada, pero es posible también que allí haya una oportunidad, ¿no? Y les puede brindar justamente una oportunidad de expansión. Y busquen la opción Seller Finance, que es básicamente la opción financiada por los vendedores, ¿sí? Imagínense que alguien vende el negocio por 1 millón de dólares y tiene que pagarle 250.000 al IRS. Bueno, pueden considerar la opción financiada por el vendedor o Seller Finance, que realmente les permite hacer una transacción de negocios sumamente eficiente. Y finalmente, tenemos a la Academia Tickle para negocios de cuidado infantil en crecimiento. Entonces, hoy hablé de muchísimas cosas, de muchísimas oportunidades distintas y muchísimas cosas que pueden hacer. Una cosa muy práctica es respirar. Pueden hacerlo cada vez que se estresen, ¿sí? Simplemente respiren 7 segundos, ¿sí? Inhalen 7 segundos, aguantan 2 segundos, exhalan 9 segundos y de alguna manera ahí pueden reiniciar. O también pueden poner un temporizador de 25 minutos para trabajar en lo que sea que quieran trabajar. 25 minutos, ¿sí? Después se toman un corte de 5 minutos y después 25 y después 5 y 25. Lo hacen hasta 4 veces y así no se sienten sobrecargados, ¿sí? Me parece que es un tip práctico que puede hacer la diferencia para que ustedes no terminen agotados, ¿sí? Para que no terminen agotados y tengan un negocio hermoso. Entonces, a medida que vamos cerrando esta sesión, quiero también mirar el chart para ver qué ideas tienen. Espero que hoy hayan podido identificar si están prontos para expandir y crecer, sepan que necesitan planificar y que tienen que tomar decisiones financieras importantes y buscar cómo acceder al capital correcto. Les recomiendo que accedan al sitio web de Decal para obtener información. Así que con 4 minutos vamos a ver si hay preguntas. Entonces, no hay preguntas, Rob, no hay preguntas. Bueno, muy bien. Entonces, yo puse en el chat que tenemos algunos grupos pequeños de estudios que están vinculados a este tema. Están disponibles en nuestra academia, como el de reclutar personal, por ejemplo. Bueno, les pido por favor que pongan en el chat o me digan cuáles son las cosas más importantes que se llevan de la conversación de hoy. Bueno, yo me llevo la importancia de entender mis finanzas, entender qué es un presupuesto y cómo atenerme al presupuesto.
para realmente poder tener un negocio próspero, ¿sí? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Señora Latry, Latry, Latry. Ah, disculpa, no me di cuenta de que me estabas hablando a mí. Estaba mirando mis notas y me parece importante el tema de considerar la cantidad de personal que uno necesite. Me parece que eso es muy importante. Eso realmente me lo llevo conmigo. Em, y esto que vos decís de tratar de ver que el mercado no esté sobresaturado, creo que trajiste a colación un punto muy importante que tiene que ver con el hecho de que si en el área toda la gente está brindando apoyo durante el día, bueno, quizás uno puede brindar esos servicios en la noche, ¿sí? Eh, y eso es algo que realmente me pareció un muy buen punto. Y otro buen punto que me parece que mencionaste tiene que ver con el hecho de que muchas personas obviamente no van a poder trabajar por un salario mínimo. Entonces, si uno puede enfocarse en esas personas que quizás no necesitan ese ingreso tan alto y que están trabajando para tener algo extra para hacer, entonces, claro, en esos casos es posible que uno pueda captarlos mejor. En particular, si uno no tiene mucho dinero para volcar a la nómina, quizás puede obtener voluntarios que realmente quieran trabajar con ustedes, ¿sí? En vez de una persona que necesita el dinero para sobrevivir. Bueno, sí, muchísimas gracias, excelente. Y obviamente también hay que evaluar, 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 ¿verdad? Sí, absolutamente. Hay quienes dicen que hay que crear ese presupuesto. Otra persona dice la importancia de estudiar el mercado. Hay alguien que dice que aprendió de la diferencia entre el flujo de caja y el presupuesto y lo importante de mantener un equilibrio entre ingresos y egresos. Así que bueno, muchas gracias a todos por compartir esto, porque realmente uno puede hacer la diferencia sabiendo estas cosas, ¿sí? Para su negocio y para quienes dependen de ustedes en el estado de Georgia. Así que quiero agradecerles a todos por los sacrificios que hacen día a día para brindar servicios a estos niños y a sus familias, ¿sí? Yo, Melinda, Sol y todo el equipo de Civitas queremos agradecerles por el trabajo que hacen y queremos realmente ver que logren el éxito, ¿sí? Así que parte de eso es ayudarlos a maximizar sus créditos fiscales para proveedores de cuidado infantil en Georgia. Así que los alentamos a ser parte de este pequeño grupo de estudio de Georgia, ¿sí? Que es el de maximizar los créditos fiscales para fortalecer el negocio de cuidado infantil y el de acumulación de ingresos en Georgia, ¿sí? Básicamente aquí cubrimos todas las opciones de maximizar créditos fiscales federales, pues les contamos todo allí. Y también tenemos el de acumulación de ingresos en Georgia y cómo maximizar ingresos. Y allí es que nosotros hablamos de las distintas fuentes de ingresos que ustedes pueden combinar y que efectivamente les pueden dar un flujo de ingresos más estable para su negocio. En la diapositiva anterior lo tenemos en inglés. Ustedes pueden ser parte de cualquiera de estos dos grupos de estudio. Y ustedes pueden ser parte de estos grupos escaneando este código QR. Si lo hacen, esto lo lleva al sitio web y allí simplemente van a encontrar la academia
Business Academy y allí van a entrenamiento y cuando van a entrenamiento llegan las sesiones uno a uno, completan allí el formulario con su nombre, teléfono, dirección de correo y su número de PDS y ahí marcan todos los temas sobre los que quieren saber más y alguien los va a llamar y les va a decir, bueno, sabemos que vos querés saber más sobre planificación exitosa, mitigación de riesgos, ventas y mercadeo, bueno, lo que ustedes quieran. Simplemente escaneen el código QR y pueden encontrar eso e inscribirse hoy. Finalmente, bueno, casi finalmente. Recuerden que nuestro próximo webinario se viene pronto, que tiene que ver con potenciar la comunicación con la tecnología. Va a ser el próximo viernes. Vamos a darles excelente contenido sobre cómo utilizar la tecnología para la comunicación. Si ustedes hacen preguntas sobre inteligencia artificial allí, quizás también los puedan ayudar. Aquí está en español, también se pueden inscribir en español. También mencioné un par de veces los impuestos. Hay un par de cosas que no mencioné, pero si son prestadores de servicios en el hogar en particular, sepan que brindamos asesoramiento individual sobre impuestos y si yo fuera ustedes, realmente aprovecharía esto, ¿sí? Si no han aprovechado esto todavía, háganlo, ¿sí? De hecho, ustedes pueden obtener asesoramiento individual para sus impuestos, ya sea de forma general para obtener educación o incluso ustedes pueden subir su declaración jurada de impuestos del año anterior y compartirla con nosotros que podemos, por ejemplo, detectar algunas deducciones que ustedes no hayan detectado previamente o podemos ver si quizás hay algo en el lugar incorrecto en la declaración. Incluso si hace 30 años que tiene el mismo preparador de impuestos, si es amigo de la familia y lo que fuera, quizás esa persona no necesariamente sepa qué es lo mejor para ustedes. Es decir, es posible que ellos se hayan equivocado, porque somos todos humanos. Entonces, ¿por qué no pedirle a alguien que mire sus impuestos de forma gratuita? Yo les diría que hagan eso, realmente funciona muy, muy bien. Y finalmente quiero saber cómo me fue, ¿sí? Quiero saber si esta información que yo les brindé es útil, así que les pido por favor que escaneen este código QR y me cuentan. Si fue útil, me lo dicen. Si no, me lo dicen. Dicen, no, Rob llegó. Se pasó 5 minutos, llegó tarde, no para de hablar, me terminó tarde. Bueno, también lo pueden poner si les molestó, está todo bien. Esto también está disponible en español. Si están escuchando en español esta sesión, aquí tenemos el código QR para que nos den la retroalimentación en español también. ¿Sí? Y si tienen más preguntas que no hayamos podido cubrir el día de hoy, pueden ir a tomcopelandblog.com para encontrar incluso más información. Siempre tenemos a alguien que está monitoreando, así que si ustedes ponen preguntas en Pregúntale al experto, alguien siempre va a responder, ¿sí? Ya sea en español o en inglés. Yo tengo una pregunta rápida. Dicen que las personas que pueden mirar nuestros errores, eh, ¿todos los años pueden hacerlo? Bueno, a ver, déjame ser claro. Nosotros no preparamos sus impuestos, pero los educamos sobre sus impuestos. Es decir, nosotros intentamos educarlos, o sea, nosotros, y les podemos decir, mira, esto lo puedes enmendar. Incluso capaz que podemos ayudarlos a encontrar la información para que ustedes lo hagan o los haga alguien por ustedes, ¿sí? Incluso les podemos ayudar a encontrar un buen contador público, ¿sí? O sea, no tenemos recomendaciones específicas, pero bueno, podemos ayudarlos a encontrar el mejor candidato también para que haga sus impuestos. O sea que no, nosotros no podemos ayudarlos específicamente a enmendar los impuestos, pero podemos indicarles dónde están los errores y podemos ayudarlos a que encuentren la forma de enmendarlos, ¿sí? Buena pregunta. Bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, gracias a todos.
Creo que ya tenemos el número de PDS de todos. Si no lo pusieron, llegaron tarde, no pasa nada, lo pueden poner ahora en el chat. Parece que ya terminamos el día de hoy, salvo que alguien tenga más preguntas, quedan libres. Muchísimas gracias. Y no sé quién es Zoom user, pero por favor ponga su información. No, ya tengo todo, ya tengo todo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Que tengan buena noche. Chau.